las razones por la cual yo me siento muy interesado en transmitirte este mensaje que realmente yo sé que va a ser de mucha edificación es porque realmente yo he estado viendo y se me ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios de que muchas personas no se han preguntado o no han reconocido por qué nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de la imaginación. Y muchos errores que nosotros cometemos, pero realmente no nos podemos echar la culpa porque es que el sistema ha enseñado a las personas a no creer en lo que ellos aún no han visto. Y esto es un problema muy grave. Pero el objetivo de este podcast es que nosotros podamos romper con todas las limitaciones que el sistema a nosotros nos ha puesto en nuestra mente para nosotros poder acercarnos cada día más a Dios. ¿Acaso quizás usted no se ha preguntado por qué nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar? Y es que muchas personas piensan que la imaginación simplemente es algo que sucede de vez en cuando, que quizás usted está observando un árbol, usted está observando un carro y suelen suceder varias imaginaciones y muchas personas ignoran hasta las imaginaciones. ¿Por qué? Porque el 90% y muchas personas de hoy en día no le dan la gran importancia a lo que es la imaginación. Yo puedo decir que la imaginación es uno de los más grandes inventos que Dios ha hecho sobre toda su creación, porque todo lo que tiene capacidad de imaginar tiene capacidad de oír. Escucha esto y apúntalo en cualquier cosa que tú tengas para anotar. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que tiene la capacidad para imaginar tiene la capacidad para escuchar. Y solamente lo que tenemos capacidad de imaginar somos nosotros, los seres humanos, que tenemos esa aceptación, que tenemos esa claridad, que tenemos ese entendimiento de poder imaginar las cosas realmente como son. Y es que muchas personas, ignorando las imaginaciones, escucha esto, porque esto va a estar muy importante. Muchas personas, en ignorar las imaginaciones, están ignorando las voces de Dios. Muchas personas quieren oír a Dios con una voz audible, y claro que Dios tiene voz audible, porque yo lo he escuchado. Pero una de las cosas que usted tiene que entender es que Dios sucede más hablar por la imaginación que Dios acercarte y hablar audiblemente. La imaginación habita en la conciencia y la conciencia es el recurso número uno que Dios utiliza para Dios traerte mensajes de lo que Él va a hacer contigo en el mañana. Ahora, voy a poner un ejemplo. Quizás te ha pasado de que vienen momentos en tu vida que quizás tú estás comiendo, estás durmiendo, estás quizás tomándote una fiesta, un café, y quizás tú sueles meditar acerca de tu futuro. Quizás te ha pasado que tú te ves predicando en los estadios, que tú te ves que Dios te está usando en cosas grandes, que tú te ves bendecido, que tú te ves millonario. Personas que se visualizan siendo empresarios. ¿Acaso ustedes creen que son ustedes que están imaginando? No. Es Dios que está poniendo una imaginación de bien para que tú puedas entender lo que Dios va a hacer contigo en el mañana. Y es que para esto yo tengo un verso de la palabra de Dios que nos va a ayudar a nosotros poder entender esos conocimientos de nosotros poder escuchar a Dios en nuestra imaginación. ¿Y por qué? Dentro de las muchas razones que yo tengo para hablar de ese tema, ¿por qué yo quiero aún seguir hablando de este tema? Porque hace unos meses atrás el Espíritu Santo vino a mí y el Espíritu Santo me dijo, muchas personas no se dejan llevar por su imaginación, ni por lo que ven, ni por lo que oyen. ¿Y por qué estas cosas? Porque Dios sucede dar imaginaciones, Dios sucede hablarte en los sueños, pero a causa de que muchas personas no tienen este conocimiento, dejan pasar la voz de Dios. Y es que hay un verso en el libro de los Proverbios, su capítulo 27 al 29, que nos va a ayudar a nosotros poder reconocer esos toques de Dios en nuestra conciencia. Yo tengo una traducción que es una traducción actual. Quizás si tú lo vas a leer en la Reina Valera no va a ser la misma actualización ni traducción, pero realmente es porque tengo una traducción actual ahora mismo en el presente. Dice así: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Uno de los principios que nosotros tenemos que entender
para nosotros poder escuchar la voz de Dios en nuestra imaginación, nosotros tenemos que aprender a construir nuestra imaginación. Sí, ¿cómo así? Aprender a construir nuestra imaginación. La palabra dice de que Dios a nosotros nos dará más aún de lo que nosotros le pedimos y nosotros imaginamos. Uno de los secretos que puede tener un gran hombre que sabe lo que quiere es tener un norte. Cuando tú tienes un norte que tú sabes lo que quieres y si no sabes lo que quieres, tienes que pedírselo a Dios para que Dios te hable cuál es tu norte, cuál es tu trayectoria, como me pasó a mí, que yo no sabía cuál era mi norte, se lo pedí a Dios y Dios me lo reveló. Pero hay personas que tienen esa certeza, que saben cuál es su destino, que saben cuál es su propósito. Entonces, uno de los secretos, entre muchos que hay, que nosotros tenemos que aprender es en nosotros estructurar nuestra imaginación. Y cuando hablo de estructurar, es en nosotros saber qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Como yo hablaba en el principio de este podcast, Dios suele mucho hablar por la imaginación. Fíjate que la palabra de Dios está diciendo que Dios nos ha dado una conciencia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que así como Dios habla por nuestra conciencia, así también hay espíritus malos que también hablan en nuestra mente. Por ejemplo, hay muchas personas que son más finos en escuchar la voz del enemigo que escuchar la voz de Dios. Yo conversaba con una persona y esa persona me decía, mira, hay personas que son más listas en escuchar la voz de Satanás que en escuchar la voz de Dios. Y yo decía, eso es verdad. ¿Sabes por qué? Y no tiene que ser cristiano para eso. Incluso, ¿de qué forma? Por ejemplo, hay muchas personas que cuando viene un pensamiento malo a su mente, una imaginación mala, dice, reprendo al diablo. Pero cuando están sucediendo imaginaciones buenas, imaginaciones de bien, lo dudan en su corazón. Si tú tienes la capacidad de tú discernir un pensamiento malo y decir, reprendo al diablo, ¿acaso Dios no te ha dado la capacidad de que cuando tú estés imaginando algo de bien, no seas Dios que te esté hablando? Entonces, nosotros como personas, se nos ha enseñado mal, aún desde chiquito, aún el sistema. ¿Por qué? Porque como yo decía, el sistema le ha enseñado a las personas a no creer en lo que ellos no han visto. Y también el sistema le ha hecho entender a las personas y a los niños le enseñan en que a dudar de su futuro. ¿Y cómo el sistema lo enseña? Le enseña de que, por ejemplo, uno de los principios malos que yo he podido ver que se enseña allá afuera en el mundo es que muchas personas dicen, tú tienes que aprender de todo porque tú no sabes lo que tú vas a hacer en el mañana. Eso es un principio que es falso. Yo deniego ese principio. ¿Por qué? Porque el que no sabe lo que quiere, hasta ahí llegó. Tú no puedes aprender de todo y decir, yo voy a aprender todo. Voy a aprender plomería, electricidad, ebanistería. Voy a aprender todo lo que tenga en mis manos porque yo no sé de lo que voy a vivir. Vas a terminar en la ruina. ¿Por qué? Porque el que no sabe lo que quiere ya tuvo su recompensa. Entonces, el sistema a los niños le hace decir, tú tienes que estudiar de todo porque tú no sabes de lo que tú vas a vivir. Y eso es falso. Eso es falso porque eso le está sembrando un pensamiento de duda de que él no sabe de qué va a vivir y por eso tiene que acaparar todo lo que ve a su alrededor. Y no sucede de esa manera. Por eso, muchas personas tienen conflicto, tienen percances, tienen limitaciones a la hora de poder escuchar a Dios, porque el 90% cuando Dios nos habla a nosotros es dirigiendo nuestro pensamiento hacia el futuro. Recuerda que la palabra dice que Dios hará mucho más de lo que nosotros tenemos pensado. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes pensado ser un gran evangelista, Dios te va a dar aún mucho más. Si tú tienes pensado ser un pastor, Dios te va a dar un pensamiento mucho mayor. ¿Y cómo nosotros podemos observar estos? En ejemplos prácticos. Por ejemplo, quizás te ha pasado de que tú eres una persona con un espíritu despierto, de que eres una persona que tú anhelas prosperar en la vida. Fíjate que la Biblia dice que Dios hará en nuestra vida y nos dará pensamiento aún mucho mayor de lo que nosotros estamos pensando. Fíjate que suele suceder que quizás
tú sueles imaginar acerca de lo que tú quieres lograr en el futuro. Pero de repente, de vez en cuando quizá tú no lo estés esperando, vienen imaginaciones en tu mente que tú te ves viajando a los estadios, que tú te ves viajando en muchos aviones, que tú te ves haciendo empresa, que tú te estás viendo prosperado y en abundancia. Y tú dices, oye, y tú lo pones hasta en duda, porque son más grandes que tus pensamientos. Y cuando tú observas tu realidad, tú dices, no, pero es que estos pensamientos no se adaptan a mi realidad. Y yo escuché un gran hombre de Dios que dijo, para tú poder crecer en la vida, vas a tener que aprender a denegar tu realidad y a creer en la realidad que Dios pone en tu conciencia. Y es que esos son uno de los factores que nosotros tenemos que aprender a obedecer nuestras imaginaciones buenas que Dios pone en nuestra mente. Esos factores erróneos que la persona tiene de cuando están pensando, imaginando cosas buenas, reprenderlo y dudar, eso es dudar acerca de la voz de Dios. Quizás te ha pasado, como a mí me ha pasado, que quizás tú le has pedido a Dios que te responda algo. Quizás tú no escuchaste la voz de Dios audiblemente, pero vino una imaginación que tú sabes que es el pensamiento correcto que te va a ayudar a salir de esa situación o a resolver tal cosa o o te va a llevar a hacer algo para que tú seas efectivo. ¿Acaso tú no crees que esa es la voz de Dios? Es la voz de Dios que te está hablando a través de tu conciencia. Recuerda que el factor número uno que Dios suele utilizar para Dios hablar al hombre es la conciencia. Lo que condenó a Adán, mira, wow, Dios mío, gracias, Señor. Lo que condenó a Adán cuando Adán pecó fue, Dios mío, wow, esto sí está poderoso. Fue la conciencia. Fíjate que cuando Adán peca delante de Dios, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Se escondió de la presencia de Dios porque su conciencia le habló a él. Fíjate, wow, Dios mío, gracias. Oye, observa esto. La conciencia llegará más primero que la voz audible de Dios. Y no estoy diciendo que no es la voz de Dios. Es que la conciencia, yo quiero que esto se te quede grabado, la conciencia, que en esa conciencia donde gravita el pensamiento y la imaginación, esos factores con la voz audible de Dios, todos esos factores, mira, lo que es la conciencia, lo que es el pensamiento, lo que es la voz audible, esas son la voz de Dios. Ahora, ¿de qué forma está llegando la voz de Dios? Que ese es el punto que nosotros como seres humanos tenemos que meditar para nosotros ser finos escuchando la voz de Dios. ¿De qué forma, cuando Dios suele hablarme, la voz de Dios viene a mí? Y esas formas, ¿cómo son? Conciencia, pensamiento o voz audible. Entonces, cuando tú determinas cuáles son las formas por la más que Dios suele utilizarte cuando Dios te habla, tú vas a afinar esa área. Por ejemplo, si tú sabes que tú sueles escuchar más a Dios a través de tus imaginaciones, porque vienen muchas imaginaciones a tu mente acerca de lo que tú vas a lograr en el futuro, tienes que prestarle atención a esa imaginación, porque es posible que Dios te esté hablando más por la imaginación que quizá tú esperándolo en que Él te habla audiblemente. Y muchas personas se están desesperando y desgastando en la presencia de Dios porque Dios le está hablando por la imaginación y ellos están esperando la voz audible. Y tienes que entender que escuchar la voz audible de Dios no tiene que ver nada con escuchar la voz. Ejemplo, lo que quiero decir es que escuchar la voz de Dios es un formato. Voz de Dios. Ahora, ¿de qué forma viene? Viene en imaginación, viene en pensamiento, viene en impresión. La voz de Dios viene en intuición. La voz de Dios viene a través de un consejo. La voz de Dios viene también audible. La voz de Dios viene con cualquier cosa, viene la voz de Dios. Entonces, tienes que aprender que las conciencias que tú tienes dentro de tu espíritu se llaman imaginación, intuición, impresión y la voz audible de Dios. Por ejemplo, yo sé que a ti te ha pasado, quizás tú estás observando a una persona. Imagina este caso hipotético. Imagínate, porque a mí me ha pasado y yo sé que a muchas personas que tienen el discernimiento le ha pasado. Quizás a ti te ha pasado que tú llegas delante de una persona y tú no conoces a esa persona, ni siquiera lo has visto y nunca lo has visto. Y de repente tú los observas y no solamente de observarlos, sino de acercarte a esa persona y tú sientes que cuando tú te acercas a esa persona, en ti se genera como una impresión mala, como una vibra mala. ¿Piensas tú que esa no es la voz de Dios? Esa es la voz de Dios, que a través de una reacción corporal te está diciendo que esa persona, su espíritu no es de agrado.
Entonces, hay personas que tú te le acercas que tú dices, wow, me generó una mala impresión. Sí, hay personas que tú te le acercas y tú dices, wow, esa persona yo no lo conozco, nunca he hablado con él, pero cuando me le acerqué, me llevó una mala impresión de él. Eso está diciendo que tu discernimiento que está dentro de ti, que es un poder, activó la voz de la impresión, que es una conciencia que está dentro de ti, la impresión. Cuando tú dices, wow, esa persona tiene una vibra negativa, que tú le sientes esa vibra negativa, es la impresión que te está diciendo, cuidado, un stop. Ahora, ¿cómo tú puedes profundizar en la impresión? Porque las impresiones son toques. Son como, imagínate, toques. Entonces, cuando tú tienes un toque de una mala impresión, tú tienes que entonces en tu conciencia decir a Dios, Dios, háblame. ¿Por qué esa persona me generó una mala impresión? Y ahí van a comenzar a llegar pensamientos y muchas imaginaciones. Por ejemplo, y estoy dando muchos ejemplos para que muchas personas sepan de que Dios suele hablar mucho por la imaginación y de que nosotros debemos de obedecer esas imaginaciones buenas que Dios pone en nuestra mente. Quizás te ha pasado como a mí me ha pasado, que quizás tú estás caminando por un lugar X y tú estás imaginando que hay una persona que está montada en un motor. Y la forma como tú la comienzas a imaginar es la siguiente. Es como una persona que tú conoces. Escucha esto. Y observa que esas personas que tú conoces, que tú la estás imaginando en tu mente, tiene un accidente. Pero tú la estás imaginando con una persona que tú conoces. Y observa que esa persona está montado en un motor, en un vehículo. Y esa persona en ese vehículo que tú conoces y tú dices, y tú estás imaginando, tiene un accidente. Y no pasan 10 ni 5 minutos cuando pasa un vehículo por el lado tuyo y tiene un accidente o chocó con algo y tú dices, wow, pero era lo mismo que yo estaba imaginando. ¿Qué es lo que está sucediendo? A través de tu imaginación, Dios utilizó lo que tú conoces para Él revelarte lo que no conoces. Dios mío, esto sí está bueno. A través de tu imaginación, Dios activó una conciencia que tú conoces para que tú reconozcas lo que aún tú no conoces. Recuerda que otro de los factores de Dios hablar, no es recordarnos a nosotros sus palabras, lo que está en nuestro espíritu. Dios, yo escuché un profeta que dijo, Dios nunca va a hablar algo en tu espíritu que tú no conozcas. Dios te va a recordar tus palabras y su palabra para que tú puedas profetizar. Entonces, tienes que aprender a hacerle más caso a las imaginaciones buenas que Dios pone en tu mente. Y no dudar, porque ese es el problema de nosotros los seres humanos, que nosotros dudamos de lo que Dios pone en nuestra cabeza. A veces hasta a mí mismo me cuesta. Y yo he tenido que ir aprendiendo y diciéndole a Dios, Dios, quita toda mala conciencia que está dentro de mí. Rompe esas limitaciones, esa psicología mala que no me deja escuchar tu voz. Otro ejemplo, y termino con esto para que nosotros aprendamos a seguir reconociendo, porque yo creo que una de las muchas formas de enseñar estos temas es poniendo ejemplos. Por eso estoy dando muchos ejemplos. Quizás te ha pasado como a mí me ha pasado, que quizás tú estás en un sitio. Imagínate eso. O quizás estás con 2 o 3 personas al lado y tú observas que están pasando pensamientos, que tú estás teniendo pensamientos que nunca tú hubiera pensado. No sé cuál pensamiento, imagino un pensamiento hipotético, pero yo sé que hay muchas personas que le ha pasado como a mí me ha pasado. Quizás tú estás, no sé, conversando con 1, 2 o 5 personas, o tú estás en un lugar, no sé dónde tú estés, y me ha pasado que yo no conozco el lugar y estoy ahí, o me invitaron, y yo siento que por mi mente están pasando pensamientos, y no es que están pasando, porque cuando yo digo que están pasando, es que, no, cuando yo digo que están pasando es porque yo me estoy imaginando pensamientos que están llegando a mi mente, pensamientos que no son míos. ¿Qué está pasando con eso? Mi conciencia, que es el recurso que Dios utiliza, lo que me está diciendo es que hay personas que están pensando ese pensamiento. Ejemplo, quizás te ha pasado como le pasó a Abril, un libro que yo leí que te ayuda también a afinar tu discernimiento, que a veces tú estás con personas y tú estás teniendo pensamientos malos,
pero esos pensamientos tú nunca lo hubieses obtenido, solamente lo estás teniendo en ese lugar. Significa que las personas que están a tu alrededor están teniendo ese pensamiento. Y a través del discernimiento, Dios te está diciendo, cuidado, porque hay personas que tienen este pensamiento. Y uno de los objetivos de Dios siempre será de que nosotros oremos por esa persona y que tengamos instrucciones para nosotros saber qué hacer. Así que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte este contenido a las personas más cercanas a ti. Así que Dios te bendiga.